Esan behar dut, erakusketa hau berezia dela, bai Enrique Zeberio eta bai Jon Balentziaga, aspalitikan gurekin harremanetan jarretako artistak ziren, bakoitza beraldetik eta baita gainditzen elkartearen izenean ere, eta duten berezitasuna da, deno dakizuen bezala, gorreak dirala. Hasieratik iruditu zitzaidan, egiten zutenak izugarrizko meritua zuela, eta pixkanaka gaina Tolosaren berezitasun bihurtuko zala jornada edo jardunaldi hauen kontua, ez? Llevo ya 9 años trabajando dentro de la asociación. Hace 9 años que inauguramos la asociación Gainditzen y esta va a ser la 8ª semana de sensibilización que organizamos aquí en Tolosa. Para mí es muy importante, tanto para las personas sordas de aquí como para las de Guipúzcoa como las del País Vasco. Y por eso me gustaría que les llegara esta información. No solo de esta inauguración, sino de toda nuestra lucha y de todo nuestro esfuerzo que hacemos día a día. Porque aquí me gustaría sobre todo hacer esta semana de sensibilización aquí en Tolosa para que la gente sepa qué es una persona sorda y la gente conozca la comunidad sorda y consigamos integrarnos poco a poco y cada vez más en la sociedad oyente. Hemos estado trabajando con la sociedad y hemos estado trabajando junto con el ayuntamiento para que se nos reconozca a nosotros como personas sordas, se reconozcan nuestros derechos, se eliminen las barreras a las que nos enfrentamos cada día. Por esto, en la semana que viene, en el Paseo San Francisco, queremos poner una serie de obras de madera y también cerca del bar Café Frontón, y queremos poner unas esculturas que ilustren las barreras de comunicación con las que se encuentran a diario las personas sordas. También en la Casa de Cultura queremos colgar unas telas en las que se reflejen estas mismas barreras de comunicación con las que se enfrentan diariamente las personas sordas. También el sábado 22 por la mañana habrá un amistoso de traineras entre personas sordas y personas oyentes. Una vez que esto termine, habrá un homenaje a la Asociación de Personas Sordas de Guipúzcoa porque es su aniversario, cumple 50 años. Y en este homenaje iremos a una sidrería. Y después a la tarde-noche, habrá un teatro en lengua de signos. Bueno, ya estamos aquí en esta inauguración. Vamos a ver 3 diferentes salas con diferentes cuadros. Estos cuadros en concreto expresan un poco qué es la comunidad sorda. Para mí es muy importante este primer cuadro y este segundo cuadro, ya que nos identifican a nosotros como personas sordas y después me gustaría que pasarais a ver todos los demás. Os doy la bienvenida aquí y estoy muy contento porque hasta ahora como que hemos estado un poco marginados de la sociedad, un poco es la discapacidad silenciosa. Ahora nos estamos haciendo oír y gracias a esto me gustaría que vierais todo esto.